San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Hola, bienvenidos a su programa Un San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Estamos justamente en el ámbito de la fiesta de San Francisco y bueno, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar en sus hogares, gracias pues por compartir con nosotros este espacio. Saludos a todos los que nos escuchan y bueno, pues hoy al terminar este programa queremos darles juntos los hermanos y yo la bendición de San Francisco. Pero bueno, antes los dejo que saluden porque hoy estamos el equipo completo, los tres mosqueteros, dice Fray Miguel. Los tres alegres compadre. Bueno. También vale. Bueno, saludos, bienvenidos al programa, a su programa San Francisco Santo de ayer y de hoy. Y bueno, pues otra vez estamos aquí con el gusto de saludarlos y compartiendo con ustedes nuestra alegría franciscana, nuestra espiritualidad franciscana, nuestra manera de responder al Señor concretamente a este llamado que nos ha hecho desde nuestro ser de personas, pero con este carisma franciscano. Y pues un saludo, como suelo hacerle la mayoría de las veces, un saludo para toda la gran familia franciscana, sobre todo los que nos siguen atentamente cada miércoles aquí a esta hora, a las 8 de la noche, en la mañana también. Sábados a las por ahí en la mañanita. 7 de la mañana, creo. 7 de la madrugada, por ahí. Los desvelados. Sí, No es cierto, los madrugadores. Sí. Claro. Un saludo para mi madre que me ha de estar viendo por allá. Acá estoy todavía, madre mía, vivo y coleando. Y para Erika, para Osvaldo, también para los amigos de San Francisco, toda la familia franciscana de aquí de Tijuana, y sobre todo para nuestros dos seguidores más acérrimos, Berito Osuna, llegó claro. aquí Zambrano otra vez. Mira, Berito Osuna y Antonio Mar. Claro, que Antonio, por ahí le debo algunos chistes que se me han pasado decirle, pero aquí están, no se han ido, aquí los tengo todavía. Y tengo una bola de chistes por acá archivados para poder compartirlos con ustedes en un momento dado. Pero ahora los paso con Edgar para que dé sus saludos y también para que inicie con la primera parte de nuestro programa. Pues muy buenas noches, sean bienvenidos. Reiteramos esta bienvenida a todos ustedes que nos escuchan por el 800 de AM en nuestra casa y también que nos escuchan por allá en las fronteras, más lejos de México y de Tijuana, en el www.coinoniaradio.org o en tjcatólico.com. Si algo quieren comentar, agregar, quieren saludar a alguien, lo que se les ofrezca, estamos para servirles. Aquí en Tijuana, en el 622-8962, en Estados Unidos, si nos escuchan como mi tía Rosa, que le mando un saludo, que nos está escuchando desde el Monte California. Si nos escuchan de Estados Unidos, a la alada 866-228-4305. También si nos escuchan en el resto de la República Mexicana, nos pueden hablar al 01800-788-7606. Pues muchos saludos también a toda la familia franciscana, a la JUFRA, a la OFS, tanto del centro como de la mesa, a todos ustedes que de una u otra manera nos apoyan y apoyan a Coinonía Radio en esta obra de la diócesis. Muchísimas gracias. A mi familia también, a mi mamá y a mi papá que nos deben estar escuchando. Muchos saludos a todos ustedes. Y con esto damos arranque a este primer segmento recordando los santos de esta semana. Vamos a enfocarnos a un pocos porque vamos a hablar también un poquito más de San Francisco de Asís en torno a este novenario que estamos viviendo. Pero en torno a San Francisco también hay figuras que destacaron por su vivencia de la espiritualidad franciscana. Uno de ellos, recordamos la memoria el sábado 28 de septiembre del beato Bernardino Feltre. Interesante esta vida del beato Bernardino Feltre, pongan la atención. Nació cerca del año 1439 y muere en 1494. Llamado en su tiempo Martín, era hijo de Donato Tomitano y de Corona Rambaldoni, prima del célebre educador italiano Vittorino de Feltre.
El 14 de mayo de 1456 ingresa en Padua a la orden franciscana. De ingenio precoz, ávido de lecturas, hizo rápidos progresos en los estudios. Estudió Derecho en Padua y era admirado por todos a causa de la seriedad de su conducta e inteligencia. Terminado el curso de teología en Venecia, fue ordenado sacerdote en 1463 y desde 1469 hasta su muerte no cesó de predicar y recorrió la Italia septentrional, muchas veces a pie descalzo en medio de grandes dificultades. Inspirado en San Bernardino de Siena y los grandes problemas de su época, Bernardino de Feltre predicó contra la usura, suscitando el odio de los prestamistas y siendo amenazado y atacado por estos. Encendido en la pasión evangélica y buscando solucionar los problemas de la gente, funda los Montes de Piedad, buscando evitar la usura, prestando con una insignificante prenda y en bajísimos intereses. Como predicador vivaz era enérgico pero certero en sus comentarios y cierto en sus declaraciones. Era cercano con el pueblo, contaba chistes y a menudo ridiculizaba las malas costumbres de las mujeres, las injusticias de los abogados, las usuras de los explotadores y exhortaba a la práctica de los sacramentos y a la devoción a la Santísima Virgen. Sereno encontró al Señor en Pavia a los 55 años el 28 de septiembre de 1494. Para que vean, queridos hermanos, los Montes de Piedad son un ingenio de un franciscano que decidió combatir la gente que se aprovechaba de los demás y que por medio de la usura y por medio de otras cosas le quitaba las pocas cosas, lo poco que podía tener la gente en ese momento, y él decía no, eso no es con el Evangelio, y decide emprender una obra grande de piedad y misericordia, como en su momento fueron los Montes de Piedad y lo siguen siendo. Pero también el martes 2 de octubre recordamos al beato Antonino Chevrier. Nació en 1826 y murió en 1879. Era un sacerdote diocesano de la diócesis de León, que perteneció a la Tercera Orden Franciscana y fundó el Instituto del Prado, afín a la espiritualidad de San Francisco en el amor a la pobreza, fraternidad y minoridad, el servicio a los pobres y desamparados de la sociedad. De extracto humilde, fue ordenado en 1850 y destinado como vicario a Saint-André de la Guillotière. En la Navidad de 1856 sintió la necesidad de compartir la situación de los desheredados por la catastrófica inundación suscitada en Lyon. Ya en 1857, junto con Camille Rambaud, funda una sociedad y en 1860 consiguen alquilar un salón de baile llamado El Prado, donde fundan la Providencia del Prado, para ayudar a adolescentes y a niños pobres. Allí mismo, en la Sociedad del Prado, salen 4 jóvenes que estudian para sacerdotes apoyados por el mismo padre Chevalier y por el señor Rambaud, con quien ellos fundan el Instituto Sacerdotal. Muere en el mismo Prado el 2 de octubre de 1877. Y con esto, hermanos, podemos decir que hemos recorrido algunos de los santos de la semana, pero no quiero cerrar este segmento sin hablar precisamente en torno al novenario de San Francisco de Asís, una breve cronología de su vida. ¿Qué pasó con San Francisco y todo? Para que a lo mejor en el siguiente segmento profundizar un poquito de la experiencia franciscana, de la riqueza de la vida franciscana y la experiencia que lo hemos nosotros estado llevando en los programas a lo largo de sus escritos. San Francisco de Asís nació en 1182 en la ciudad de Asís, de donde toma su nombre, siendo bautizado con el nombre de Juan, pero su padre, al regresar de Francia, se lo cambia por el de Francisco. En 1198, en la primavera de este año, los habitantes de Asís asedian la Rocca, fortaleza que representaba el poder del imperio, y la destruyen. En 1199, la guerra civil en la ciudad de Asís entre mayores y menores, y se implanta la comuna de Asís. Ya para el año 1200 se inicia una guerra entre las ciudades de Asís y Perusa. En la batalla de Colestrada, Francisco y varios de sus compañeros caen prisioneros y son llevados a Perusa. En 1203 Francisco enferma en la prisión y es rescatado por su padre. Ya para 1204, estando ya en la casa, sufre una larga enfermedad. Hacia 1205, la gracia
comienza a trabajar en Francisco. Durante el verano organiza una última fiesta con sus amigos. Más tarde tiene lugar un encuentro con el leproso. Ya hacia finales de 1205, Francisco escucha la voz de Cristo en el San Damián, que le ordena reparar su iglesia. Francisco se da a la tarea de cumplir con la orden dada, y lo que propicia conflictos con su padre, que los conflictos con su padre aumenten. Hacia 1206, en la primavera de este año, ante el obispo de la ciudad, Francisco se despoja de toda su ropa y la entrega a su padre. Parte hacia la ciudad de Gubbio, y en el verano regresa a la ciudad vestido al modo de los penitentes y continúa la reparación de la iglesia de San Damián, haciendo lo mismo después con unas pequeñas iglesias en San Pedro de la Espina y la Porciúncula. Hacia 1208, estando en misa en la Porciúncula, oye el evangelio del envío de los discípulos a predicar, y es entonces que descubre su vocación evangélica. Hacia el finales de este año, Francisco cuenta ya con 7 primeros compañeros. En 1209, en la primavera, Francisco escribe una regla, y junto con sus compañeros parten hacia Roma para pedir al Papa Inocencio III la aprobación de esta forma de vida. Regresando de Roma, se instalan en Ribotorto. En 1210, al abandonar Ribotorto, van a vivir a la Porciúncula, que se convierte desde entonces en la iglesia madre de la fraternidad y cuna de la orden. 1212, en la noche del Domingo de Ramos, de 18 de marzo, recibe Francisco a Clara, que le corta el cabello, quedando así fundada la Orden de las Hermanas Pobres. Hacia 1215, Francisco asiste al Cuarto Concilio de Letrán y Roma, y desde allí hace el segundo intento de ir a tierra de infieles en Marruecos, por España, sin lograrlo. Hacia 1219, a finales de junio, Francisco logra embarcarse en dirección a San Juan del Arce en Damieta. Durante el otoño visita al sultán y luego, con toda seguridad, recorre los lugares santos. Ya hacia 1221, el 10 de marzo, muere Pedro Catani. El hermano Elías es nombrado vicario general, y en Pentecostés se celebra el capítulo general de la orden, último al que asisten todos los hermanos, redactándose así la primera regla. Hacia 1223, en Fontecolombo, Francisco redacta la segunda regla, pero continuamos con esta biografía de Francisco en el siguiente segmento. No se vayan, este es su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Muy buenas tardes, bienvenidos. Regresamos a su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Seguimos recorriendo la biografía de Francisco, una breve cronología de su vida, en la que nosotros vamos a encontrar un poquito y vamos a comentar sobre la riqueza que es la vivencia de la espiritualidad de Francisco. Y como les decía en el segmento anterior, hacia 1223, a principios del año, en Fontecolombo, Francisco redacta la segunda regla, que fue discutida y aprobada con una bula pontificia el 29 de noviembre. La noche del 24 al 25 de diciembre se celebra la Navidad en Grecho. En 1224, del 15 de agosto al 29 de septiembre, Francisco se retira al monte Laverna. El 14 o el 15 de septiembre recibe en su cuerpo los sagrados estigmas. En 1225, casi ciego, pasa una temporada en San Damián. Allí, al recibir la seguridad de la salvación, compone el Cántico de las Criaturas. El resto del año llevarán a Francisco a visitar varios médicos para otros tantos tratamientos de su enfermedad de los ojos, pero sin obtener resultados positivos. Hacia 1226, a finales de los meses de abril y mayo, dicta un pequeño testamento en Siena. Para finales de agosto o principios de septiembre, sus enfermedades se agravan y es llevado a Asís. Allí el obispo lo aloja en su palacio. Sintiendo que la hermana muerte se aproxima, Francisco pide que lo lleven a la iglesia de Santa María de los Ángeles. El sábado 3 de octubre, por la tarde, muere Francisco en la Porciúncula. Al día siguiente es sepultado en la iglesia de San Jorge. Hacia 1227, el 19 de marzo, el cardenal Ugolino es elegido papa y toma el nombre de Gregorio IX.
En 1228, el 16 de julio, Francisco es canonizado por Gregorio IX y el mismo Papa encarga a Tomás de Celano escribir la biografía del recién proclamado santo. En 1230, el 25 de mayo, los restos mortales de Francisco son trasladados a la iglesia de San Jorge a la basílica construida en su honor. Con esto terminamos este pedazo de la vida, de la obra de San Francisco de Asís, muy breve, sucinta, pero que podemos nosotros encontrar grandes cosas a lo largo de los programas, en donde nosotros estamos platicando un poco y adentrándonos en el misterio de los escritos de San Francisco de Asís. No sé si quieren comentar. Sí, bueno, pues fue un paso rápido, bastante rápido. A lo mejor algunos de ustedes no saben que era San Damiano, quién fue Ugolino, o cosas así. Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco. El caso es impresionante cómo este hombre, este joven que en realidad era un laico, un muchacho que no tenía de pronto, o sea, superficial como tantos muchachos, acostumbrado pues a ser complacido casi en todo por su padre, en fin, de pronto descubre a Cristo y hace de Cristo su pasión, y toda su energía, todo lo que él era, se vuelca en tratar siempre, como él dirá, de vivir según la forma del Santo Evangelio, de imitar a Cristo, también diría él, pobre y crucificado. Y bueno, de hecho esta carta que estamos leyendo aquí en este programa, de la segunda redacción a todos los fieles, hoy me viene de pensar cómo en una época en la que no se acostumbraba, por ejemplo, que un laico, que una persona, bueno, San Francisco era diácono, no se sabe exactamente cuándo o cómo fue que recibió el diaconado, pero él, cuando, como decía Fray Edgar, Grecho, ¿qué pasó en la Navidad de Grecho? Pues es donde él quiere visualizar cómo Cristo se hace hombre, cómo nace Cristo, y entonces ahí, en ese pueblo, que está en el Valle de Rieti, al noreste de Roma, allí en una montaña, en el pueblo que se llama Grecho, en una cueva, él quiere que lleven un burro y una vaca y la gente, y poner un pesebre, y allí celebran la Eucaristía, y allí esa noche de Navidad precisamente recordando cómo el Hijo de Dios vino a este mundo en medio de pobreza. Él decía, yo quiero ver, visualizar cómo fue el lugar en el que Cristo, por amor a nosotros, se hace hombre, toma nuestra condición humana. Bueno, pues todo esto era para decir que... ¿Por qué dije de Grecho? Porque la cuestión de Francisco, que se trata de adentrar en el misterio, de tratar de encontrar el camino hacia Jesús. El camino hacia Jesús, sí. Entonces toda su pasión es esto, entonces busca siempre maneras creativas de vivir esta experiencia, o sea, de imitar a Jesús de la mejor manera que él puede. Y bueno, y todo decía era porque en esa época no se acostumbraba a que alguien, un diácono, digamos así como él era diácono en esa misa, se agarrara escribiendo, sintiéndose responsable de transmitir a todos las palabras del Señor. Yo pienso que si San Francisco estuviera en este tiempo, el Facebook tuviera mínimo una página web. Por lo menos Twitter, Facebook, algo. Y mandando mensajes, porque como lo veremos a lo largo del programa de este tiempo que Dios nos concede estar aquí, le escribe a todos los fieles, pero también le escribe a la orden. Le escribe otra carta a todos los gobernantes de los pueblos, a los rectores de las naciones y de los pueblos. O sea, haz de cuenta que le escribe a los presidentes, al alcalde, hasta Peña Nieto. Bueno, hoy como ayer no hacen caso, pero él siente la responsabilidad de al menos transmitir, sugerir una palabra de parte de Dios. También le escribe, dice, a las autoridades de todos los pueblos y a todos los clérigos, no solo a los de la orden, sino a todos los clérigos. En fin, tiene esta visión siempre universalista, tiene este sueño universal impregnado del Evangelio, de llegar a todos hasta donde se pueda y a todos administrarles, él, como decíamos al inicio de esta carta que hemos estado leyendo, las odoríferas, o sea, las palabras perfumadas de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, queríamos hacer este largo recorrido, así resumido, con fechas en cronología para ubicar a Francisco, y una vez más pensemos que estamos en la Edad Media, en una época, o sea, el gozne, digamos, entre lo que es la verdadera Edad Media y lo que va a iniciar. Empieza a haber atisbos de renacimiento,
como dijo Fray en la anécdota, cuando Francisco cae prisionero es porque Asís quería ser una ciudad libre. O sea, en la Edad Media esto no existía. Los hombres que ahora empiezan a tener negocios, que son los burgueses, la clase que va emergiendo, que a veces eran comerciantes o vamos, eran artesanos, hacían sandalias o paños o lo que sea, y se organizaban. Entonces entre ellos se dividían, se distribuían el trabajo y como cooperativa vendían, entonces empiezan a tener poder, empiezan a tener palabra, aunque no fueran nobles, en fin, empiezan a cambiar tantas cosas. Pero en la vida de la iglesia, la influencia de Francisco va a ser muy importante. No lo decimos porque somos franciscanos, bueno, es parte de la historia de la iglesia. O sea, va a empezar a cambiar con esta actitud de Francisco, con esta manera de evangelizar de Francisco, va a empezar a darse un cambio en la mentalidad, en la visión incluso teológica de la iglesia. La Edad Media Cristo pues está ya no sabemos dónde, es el Pantocrator, hay mucha influencia de la iconografía oriental. A partir de Francisco, que concibe siempre a un Cristo hermano, hombre que sufre, que se hace pobre, que se encarna en un cuerpo humano y que quiere nacer entre los más pobres en un pesebre y que muere en la cruz de veras sufriendo por amor a nosotros. Todo esto va a influir en la iconografía, y si ustedes van algún día así acompañados con un guía franciscano, podremos ir evidenciando, se puede evidenciar incluso en los arreglos de aquellas antiguas basílicas, cómo va influyendo esta mentalidad, esta nueva antropología teológica, a partir de la experiencia de Francisco, la influencia de Francisco en la mentalidad, en la vida de la iglesia, cómo va a influir incluso en la iconografía. Entonces ya no son los Cristos estáticos, sino que empiezan a tener movimiento, porque desde que Cristo se encarna, todo lo humano es importante para Él. Entonces lo humano empieza a ser considerado valioso, importante, y bueno, es toda una larga historia de teología que podríamos aquí comentar. Yo pues lo dejamos así en este momento. Y bueno, antes de continuar con el segmento aquel de escuchar a Francisco, hoy por estar en medio del novenario, casi la fiesta, en este ámbito de la fiesta de San Francisco, pues queremos compartir cada uno de nosotros alguna anécdota de las florecillas o de la experiencia de Francisco que nos impacta y que nos pueda ayudar y que nos representa un poco cómo era él. Entonces cada uno de nosotros les vamos a contar una anécdota de la vida de Francisco con alguna enseñanza que a nosotros nos deja, bueno, para que ustedes lo conozcan un poco más. A ver, Fray Miguel, viene. Comienza Fray Miguelón. Empieza el titular del programa. Ah, mira nomás. Pues sí, es el, Bueno, el chilo. aunque falta poco tiempo, pero venga. Bueno, la empieza y luego le continúas en el otro segmento. Y luego le continúo en el otro segmento. Muy bien. Hay una anécdota que a mí me llama mucho la atención. A Francisco siempre lo valoramos, lo veneramos como un grande santo. Y nos ayuda a ver un poco el aspecto humano, pero al mismo tiempo como él, su experiencia de Dios siempre es una experiencia que busca ponerse en las manos del Señor y ayudarnos a todos a entender lo importante que es ponernos en las manos del Señor. Resulta que un día van de camino Fray Francisco y Fray Maceo. Entonces Francisco iba exhorto en sus pensamientos. Ellos dicen que iba orando, seguramente iba meditando, iba ensimismado. De pronto llegan a la encrucijada de un camino y Fray Maceo le empieza a decir: ¿y a dónde le vamos a dar? Y Francisco como que no escuchaba, estaba tan metido. ¿Y a dónde le vamos a dar? A la tercera vez como que Francisco reacciona y dice: ¿qué pasó? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia el este o hacia el oeste? Era una encrucijada. Y dice: pues ¿qué nos dirá Dios? Y dice él: pues quién sabe. Y dice: ya sé, hermano Maceo, ponte a dar vueltas. ¿Cómo? Sí, ponte a dar vueltas. Entonces lo hace que se ponga a dar vueltas, así de remolino, como a los niños, ¿no? Que están jugando así a la vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Y que dice: ya no, tú síguele, hasta que el otro: me estoy mareando, tú síguele. Y pum, se mareó y se cayó. Y ya tirado en el suelo le pregunta: ¿y ahora para dónde o qué pasó? ¿Hacia dónde estás apuntando la cabeza? Hacia Arezzo. Hacia allá vamos, hacia allá quiere Dios. Ahorita continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy.
estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. No, termino yo la anécdota. Qué bueno que están aquí. Continuamos. Entonces estamos contando ahora, cada uno va a contar una anécdota de San Francisco con alguna enseñanza que nos deja. Bueno, entonces yo les conté cómo iban de camino, Francisco iba orando, y entonces Fray Maceo le insiste, y Francisco le dice, bueno, ponte a dar vueltas. Y el otro da vuelta y vuelta hasta que mareado se cae, y entonces ya tirado le dice, hermano Maceo, ¿para dónde te está apuntando la cabeza? Hacia Arezzo. Pues hacia allá quiere el Señor que vayamos. Y efectivamente, dicen que llegan a Arezzo y en la ciudad había un ambiente terrible. Los biógrafos medievales dicen que estaba el diablo ahí metido, poseído. Entonces, al llegar Francisco y empezar a hablar con la gente y demás, hace que varios demonios sean expulsados de personas por la gracia de Dios. Y entonces la ciudad encuentra, de pronto con la presencia de Francisco, se encuentra en una situación de paz, de cercanía a Dios. De hecho, en la Basílica Mayor de San Francisco hay una representación, el autor ahí, el pintor, el Giotto, pinta cuando Francisco visita Arezzo y se ve la muralla de la ciudad y un montón de diablos con colas así que parecen dragones volando en torno. Y Francisco echándoles la bendición como diciendo, va de retro, Satanás. Y los diablos huyendo. El asunto es que uno dice, ay, qué bonito, pues si era lo que Dios quería. Pero si nos hubiera tocado vivir si hubiera tocado vivir en ese tiempo, yo no sé si yo hubiera estado allá a la vuelta y vuelta a ver el otro que decía. O sea, de pronto nos resulta difícil, bueno, hoy fácil interpretar esto, pero si viviéramos en el momento, a veces buscar la voluntad de Dios o buscar como Francisco estos signos simples, o Maceo, la humildad de Maceo de permitir que Francisco un poco abuse de él, poniéndolo a la vuelta y vuelta como un chiquillo para decidir hacia dónde van a ir, hoy nos resulta impensable con esta dinámica actual de derechos humanos y que hay que ser razonables y que todo esto es cierto, pero también no perdamos nunca de vista que el Señor nos invita siempre a vivir una actitud de sencillez, sobre todo en el aspecto de la fe, como un niño. Dice Jesús, el que no sea como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Y bueno, Francisco tenía esta actitud y la supo infundir en los hermanos. Y bueno, a mí siempre me ha impactado este pasaje, porque yo me pregunto, si a mí me hubiera puesto a vuelta y vuelta, yo creo que yo estaba reniegue, no sé. Pero bueno, que Dios nos conceda este espíritu de humildad para, si Dios quiere vuelta y vuelta, pues a vuelta y vuelta estemos. El caso es buscar hacer siempre su voluntad. Pues nomás que no nos tenga vuelta y vuelta así como los pollos ahí en el relleno. Ándale, Dios mío. Así los voy a poner en la fraternidad los Ay, hermanos, a ver. Nomás así sin palo ni nada, sino nomás vuelta y vuelta. Bueno, quedamos en que era, ¿qué? Una anécdota. La anécdota. O de las florecillas o así. Bueno, a mí, no es porque lo hayamos compartido el jueves pasado, pero es que el jueves pasado tuvimos un retiro y me tocó a mí organizarlo, y entonces les compartí el pasaje de las florecillas de la perfecta alegría, la alegría perfecta. Pero bueno, a mí lo que me ha llamado mucho la atención en San Francisco es la pobreza. Me impactó desde un principio, o sea, toda su vida de desapropiación, desde el momento precisamente del entregar la ropa al papá, de quedarse desnudo delante de la gente ahí, pues ahí como decía mi mamá, y el tasajo, ¿verdad? Pero la vergüenza y todo, no le importó un comino ahí. Él ahí hizo ese acto valiente, generoso, de decir ahora a nada más al Padre voy a llamar Padre, voy a decir Padre nuestro que estás en el cielo. Y un pasaje que me impacta particularmente es precisamente la alegría perfecta, la perfecta alegría, cuando Francisco habla de aquel ir caminando, ya es de noche, hace mucho frío, llega ya creo a Santa María la Porciúncula, Santa María de los Ángeles, sí. Y son sus hermanos frailes los que están adentro y no lo quieren dejar entrar, y dice que él, que si soporta todo eso en paz, sin airarse, sin conturbarse, pensando que es Dios mismo el que habla a través de aquel hermano, entonces esa es la perfecta alegría.
Él lleva la pobreza material, aquella de no tener cosas, de no tener posesiones, de no tener ni el apellido Bernardone, de no tener ni ropa, andar descalzo. La lleva más adentro, más profundamente, hasta que llegue un momento en el que no tenga absolutamente nada en este mundo más que su pecado, él dirá. Y entonces así libre Francisco podrá caminar por el mundo hablando del amor que no es amado, que no es comprendido, que no es entendido, porque el amor no es entendido precisamente por esto, porque Jesús entrega y los que lo entregan son los mismos amigos. Es Jesús el crucificado, el que lleva grabado a sangre y fuego en el corazón y el que le hace desapropiarse completamente, absolutamente de todo. Ahora es su orden la que se escapa de sus manos, la regla es todo. Haga de cuenta como si Dios le dice, entrégame como Abraham, entrégame lo que más quieres, eso que más quieres, esa seguridad, entrégamelo todo. Y Francisco lo hace. Y entonces, pues para mí eso resulta bastante fuerte, claro. No lo vivo, pues, o sea, como nomás ese voto vivo. No, pues estamos en proceso todos, ¿no? O sea, Claro. Estamos en este procesito, bueno, no en la revista, ¿verdad? No es bueno, pero estamos en este proceso de crecimiento espiritual, de desapropiación de nuestra propia voluntad. Por eso la depositamos en manos de un guardián, de un ministro, y por eso nos queremos asemejar de esa manera a San Francisco, aquel pobrecillo de Asís. Y en estos días que estamos ya pues prácticamente finalizando el novenario, a mí se me queda bastante grabado esta imagen de aquel Francisco pobre, de casi desnudo, titiritando de frío a las puertas de un gran convento, tocando para querer entrar, y no lo dejamos entrar, porque no nos conviene que llegue y se meta acá con nosotros. Bueno, lo digo por mí, y que se meta a mi celda y que vea ahí todo lo que tengo y hacer, ay Dios santo, no soy pobre. Pero bueno, es como decía el Padre Nacho, es un proceso, y pues toda nuestra vida nos va a llevar este proceso. Ya llegará el momento en el que Dios nos pida cuentas o que nos llame a su presencia, y entonces sabremos si realmente vivimos algo de esto que Dios nos inspiró a vivir. así es. Gracias, Miguelón. De nada. En mi caso, yo recuerdo hace poquito, relativamente poco, fui a un curso a Santa Bárbara, California, y estábamos platicando también anécdotas de San Francisco de Asís en torno a la creación. Y había una que a mí me llamó mucho la atención. Está creo que en la primera vida de Celano. Francisco iba a un retiro, tenía que irse en barco o en barcaza hacia una islita. Y estaban ahí con que se acomodaban, que si subían, que si no, que si conseguían quién los iba a poder llevar hacia la islita. Y uno de los navieros, de los que traían en el barco, le dijo al otro, oye, mira, ahí está Francisco, dicen que es místico. A ver, vamos a ver qué pasa. Agarra un patito y le dice, hermano Francisco, mira lo que te tengo. Y Francisco ve, extiende las manos y le ponen el patito en las manos. Y Francisco se le queda viendo al patito, emocionado viendo al patito. Y el patito se acurruca, Francisco levanta las manos como queriendo hacerlo volar, y el patito otra vez se vuelve a acurrucar y se queda viendo el pato. Y ahí está, viendo al patito. Duró horas viendo al patito y los otros ahí viéndolo nomás. Bueno, y nos vamos a ir, no nos vamos a ir, ¿qué va a pasar? Y él emocionado, extasiado, admirando la creación, admirando a Dios con el pato. Y es un caso curioso en las biografías porque es la primera vez que un santo al que se le escribe una biografía y no saben qué hacer con una anécdota de él. En otras memorias de los santos, otros, como por ejemplo hoy que festejamos a San Jerónimo, hay una anécdota de él que con los animales y la creación hicieron una choza. San Jerónimo ayudó a los animales a hacer una choza para que él pudiera empezar la traducción y los estudios bíblicos que él tenía. Pero el problema es que siempre los santos habían hecho algo con la creación. Francisco no hace nada. Lo único que hace es que la admira. Y admira a Dios a través de la creación y a través de lo que es Él. Y muchas veces nosotros hemos perdido esa capacidad de admirar lo que tenemos a nuestro alrededor. Francisco nos recuerda que todo lo que tenemos alrededor de nosotros es don, es un regalo, es algo que Dios nos da para que podamos compartirlo con nosotros, con los demás. Encontrar a Dios es encontrar al otro, y a través del otro, como diría Antoine de Saint-Exupéry, el amor no es verle los ojos al otro, sino juntos ver el camino que hay que recorrer. Francisco nos recuerda eso, y era algo que tan sencillo como sostener un pato en las manos.
y durar horas admirando este pato y diciendo es un milagro de Dios el que esté aquí en este. Es exactamente así. Es ese recuerdo. Y a mí siempre se me ha hecho muy curiosa esa anécdota porque Francisco no hizo absolutamente nada con la creación más que admirarla, más que recordar y saber que es Dios el que nos lo ha dado como un don y que nos lo ha regalado. Y a mí me lleva a pensarme cuánto yo he maltratado o he olvidado de este espíritu de poder admirar a Dios a través de todo lo que me rodea, porque todo al final de cuentas es don de Dios. No sé si quieran agregar algo. Sí, a propósito del cariño, el respeto de Francisco por la creación, otra anécdota que hay es que él se extasiaba siempre, le gustaba vivir o contemplar a Dios en la belleza. Era siempre muy sensible a todo lo que era bello, y esto me ayuda a entender que Dios no aplasta nuestra personalidad, al contrario, la potencia. Curiosamente, de pronto visitando algunos de los lugares donde Francisco vivió, donde Francisco estuvo, algunos de los eremitorios, hay gente que dice, pero ustedes agarraron los mejores lugares. No los agarramos, como que Francisco iba allí le gustaba estar, y bueno, pues los frailes se fueron quedando como tomando posesión. Como paracaidistas, pero son lugares bellísimos. Y se sabe o se dice que él, cuando andaba muy emocionado, contento, de pronto se soltaba cantando en francés. Y cuentan las anécdotas que de pronto iba caminando, agarraba 2 palitos y así como si estuviera tocando el violín, bailaba en medio del bosque, siempre alabando o bendiciendo a Dios. Y este respeto, esta veneración de él por las escrituras, pues sí es algo muy típico. Pero bueno, no se vayan, luego continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos habíamos quedado, contamos estas anécdotas que bueno, seguiremos contando más adelante, pero nos queda continuar con nuestra carta, la segunda versión, la segunda redacción de la carta a todos los fieles. Y bueno, la vez pasada hablamos de la vida sacramental. San Francisco insiste de la importancia que debemos confesarnos de nuestros pecados. También dice dar frutos propios de penitencia, que él lo traduce. ¿Cuáles serían los frutos propios de la penitencia? Es hacer lo que Dios quiere. El Evangelio del domingo, el domingo 25, este domingo que acaba de pasar, nos dice muy claramente el Señor cómo el famoso Epulón es condenado, va al infierno, no porque fuera rico, sino porque no tuvo la capacidad de solidarizarse, de ver más allá de sus propias necesidades y solidarizarse con el otro. Entonces por eso Francisco insiste en hacer los frutos de penitencia, sería amar al prójimo como a uno mismo. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro punto, que es la comunión eclesial. Es en el número 32, donde dice bueno, debemos también ayunar. Tú lo tienes allí, sí. Freida, si quieres léelo para que no sea solo mi voz enfadosa. Debemos también ayunar y abstenernos de los vicios y pecados, de lo superfluo en las comidas y bebidas, y ser católicos. Debemos también visitar las iglesias frecuentemente y venerar y reverenciar a los clérigos, no tanto por ellos mismos, si fueren pecadores, sino por el oficio y administración del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que sacrifican en el altar y reciben y administran a los otros. Y sepamos todos firmemente que nadie puede salvarse sino por las santas palabras y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que los clérigos dicen, anuncian y administran, y ellos solos deben administrar y no otros, especialmente los religiosos que han renunciado al siglo. Sería solo esta parte para hoy porque el segmento es corto y es un tema importantísimo. En la época de Francisco había, no sé si tal como hoy o hasta más, era más notorio porque, vamos, que la Edad Media se había distinguido por ser una especie de un bloque, era la sociedad de cristiandad.
No había otra cosa, al menos en Europa, que ser cristiano. No, era impensable otra cuestión. Y pues pertenecer o vivir en el seno de la iglesia era como lo natural. Pero ya en la época de Francisco, un poco antes, habían empezado a surgir estas inquietudes de volver a las fuentes del Evangelio. Entonces había habido hubo algunas personas, algunos movimientos que primero como organizaciones de trabajo, pero siendo cristianos, reciben esta inspiración de empezar a tratar de leer la palabra de Dios, de vivir en pobreza, de vivir el ideal del Evangelio. El problema fue que muchos de estos grupos, al ver que pues los clérigos en la época no tenían la formación que tienen hoy los sacerdotes, pues algunos clérigos pues eran parte de la sociedad, no vivían tal vez como debieran el Evangelio, no daban buen ejemplo, digamos así. Y entonces estos grupos empezaron a criticar, a atacar y después a buscar salirse de la iglesia. Es la primera vez en la historia de la iglesia que hay grupos de cristianos que se consideran herejes, es decir, son considerados como traidores a la fe, para vivir un cristianismo que sí ellos buscaban que fuera un cristianismo radical, pero un cristianismo sin la iglesia. Entonces hombres y mujeres de pronto se agarraban predicando y hablando de la palabra, tal como ahora tantos grupitos que bueno, aquí no menciono porque ustedes conocen. Y hoy en día todos podemos pensar y decir, bueno, pues sí, si son cristianos, está bien, si hablan de la palabra de Dios. Pero lo mismo le tocaba a Francisco en su tiempo. Y Francisco siempre insistirá, ayunar, abstenerse de los vicios y pecados, de los excesos en el comer y el beber, y ser católicos. Es decir, vivir la fidelidad al Evangelio. Después, una devoción que fue muy famosa en México, pero bueno, al menos aquí en Tijuana casi ya no se utiliza. Visitar con frecuencia las iglesias. Francisco dice que bueno, se sabe, ¿no? Él mismo lo dice en su testamento, que cuando dice, el Señor me dio y me da tanta fe en las iglesias, que cuando él buscaba entrar siempre en las capillitas, en las iglesias, o donde vio un crucifijo, y allí se arrodillaba y siempre decía, te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas las iglesias que hay en todo el mundo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Las biografías también cuentan que cuando los hermanos iban de camino en estos itinerarios de peregrinación, de evangelización, que iban ellos caminando, y cuando a lo lejos Francisco veía una cruz, allí mismo se arrodillaba y desde ahí saludaba a Jesús Eucaristía presente en el templo. Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, etc. A mí me tocó ver de niño muchas personas que pasando a veces en el autobús por enfrente de la iglesia hacen la señal de la cruz. Habemos otros que Ni la cachucha. ni nada, se meten hasta el templo ahí comiendo chicle, hablando por celular, llegan ahí leyendo el periódico. Los novios, como hace calor afuera, van y se refugian en las iglesias a estar ahí platicando de su amor. Así como queremos, así cuando no respetamos ni lugares, ni espacios, ni tiempos, cuando vivimos un poco así como los animalitos, a la buena, así nomás a lo salvaje, pues así vamos a batallar un poco más para poder encontrar el sentido de la vida y de la felicidad y de la plenitud. Lo mismo, el otro aspecto importantísimo que quiero tocar aquí es lo que Francisco insistirá en varios de sus escritos. Aquí nos dice, y debemos venerar y reverenciar a los clérigos, no tanto por ellos mismos, en el caso de que sean pecadores, sino por su oficio, y porque nos administran el santísimo cuerpo y sangre de Cristo, que ellos sacrifican sobre el altar y reciben y administran a los demás. Es una apasionante, impresionante experiencia de fe la de Francisco, al permanecer y querer siempre que los hermanos y todos los cristianos permanezcamos fieles a la iglesia y que tengamos siempre respeto por los clérigos. No lo digo porque yo soy clérigo, a mí me cuesta trabajo decir esto porque bueno, Dios me dio este don, esta misión, este carisma de ser sacerdote. Los que me conocen saben que no fue fácil. Yo, aunque ya era hermano, me la pensé. Yo quería valorar si de veras tenía la vocación a ser pastor o no, porque veía yo tantos hermanos sacerdotes que se ordenan no sabemos por qué,
pues por la misericordia de Dios, ¿no? Pero que no tienen así ni una pizca de sentido pastoral, ni una mínimo pizca de deseo de evangelizar o de servir a la gente. Más bien algunos nos queremos servir del sacerdocio o del ministerio. No solo sacerdotes, también a veces sacristanes y otros que trabajan en la iglesia, en catequesis y demás. Queremos servirnos del puesto, los del consejo de pastoral, el presidente. Es más, a veces son más católicos que el Papa y vienen a querer decirnos y ningunearnos y lo que fuera. Pero bueno, es un servicio. Y a veces cuesta trabajo entenderlo, asimilarlo, percibirlo desde esta perspectiva. Pero vamos a decir que Francisco nos invita a todos a respetar, valorar, venerar al clérigo y a la iglesia, no por el clérigo, la persona misma, ni por el Papa mismo, ni porque la iglesia, porque detrás de ellos ve el misterio del sacrificio de Cristo, es decir, un sacramento, una presencia de Cristo, que solo los sacerdotes enviados, o sea, ordenados por la iglesia para administrar ese sacramento, nos lo pueden dar. Solo ellos, dice, predican la palabra, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y solo ellos deben pues administrar esto y no otros. Queridos hermanos, en estos tiempos es importante volver a escuchar esta palabra de Francisco. Él desde que inició, como lo dijo Fray Edgar en la crónica, en el breve itinerario de su biografía, cuando él se siente llamado por Dios a predicar, en cuanto se le juntan hermanos, él dice que hace escribir las palabras del Señor del Evangelio de una manera poca y sencilla, es decir, como que pone una síntesis de algunos textos que para él eran importantes, y eran apenas unos cuantos cuando van con el Papa, se le presentan y le piden permiso para poder en nombre de Dios y en nombre de la Iglesia predicar el Evangelio. Él nunca quiso ponerse por encima, por más que era un carisma que él sentía inspirado por Dios, y fue siempre firme en defenderlo. Nunca quiso ponerse por encima de la iglesia, siempre en obediencia. Porque como dirá de los clérigos, en ellos dice: no quiero considerar pecado, porque son mis señores, y solo ellos me administran el cuerpo y la sangre y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El amor a la iglesia, el respeto a la iglesia, el respeto a estas normas, cuando lo vivimos desde la perspectiva de la fe como debe ser, nos da una grande libertad, una grande paz al saber que no son los hombres, no son las estructuras humanas solamente, es Jesús quien quiso la iglesia, es Jesús quien quiso dejarnos esta mediación humana, y es Jesús quien promete su presencia detrás de la iglesia, o sea, en la iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Es muy lamentable que tantos hombres y mujeres de nuestros tiempos se digan cristianos cuando en realidad no aman a Cristo, no lo respetan, no lo veneran, no lo valoran, al despreciar esta estructura que Él nos dejó. Su iglesia, sus sacramentos, su palabra, la palabra de Dios escrita, la Biblia, porque la Biblia en realidad la hizo la iglesia, por decir de una manera brusca. Si tienen dudas o preguntas, llámenos, háganme las preguntas, les contestaremos después, pero yo les digo, la Biblia, la palabra de Dios, nace en el seno de la iglesia, y es la iglesia quien la avala, es la iglesia quien dijo: estos son libros sagrados, libros inspirados, es la iglesia quien los escribió, porque de Jesús recibió el mandato, no de escribir cosas, de enseñar a todo el mundo. Pero bueno, se termina el tiempo y una vez más, antes de irnos, pues saludamos a todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros, recen por nosotros, por y que el hermano Francisco interceda por nosotros y por ustedes. Y bueno, ya se acabó el tiempo, pero yo les doy la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga compasión de ustedes. Amén. Les mire benignamente y les conceda su paz. Amén. El Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él.